¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios y aprovecha que guardemos la ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Lean un poquito más despacio para que disfruten la lectura. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18 juntos. Entonces os veréis y serviréis La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre, gracias. Oh, gracias por esta palabra en este día. Gracias, Rey. Padre, queremos ponernos delante de tu presencia y pedirte que esta palabra nos hable a cada uno en particular. Y que, Señor, en medio de los tiempos que vivimos, nosotros podamos ser testigos verdaderamente tuyos, habiendo tantos que se oponen, oh Dios. Bendice la palabra y úsala. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Es un hermoso día para estar en la casa de Dios. Y nosotros que hemos estado, yo creo que desde el viernes estamos aquí y hemos estado haciendo tantas diferentes cosas. La última cosa que hice anoche es que me dieron el reporte de que el baño de las mujeres estaba oscuro porque las luces estaban quemadas. Entonces era como ya más de las 9 de la noche. Encontramos esas luces en Walmart porque los otros estaban cerrados. Pero el hermano Felipe me dio una buena idea esta mañana y no se me ocurrió que las hermanas podían usar sus celulares. Otra vez voy a ir con Felipe. Él tiene buenas ideas. Gracias, hermano. Aquí está el tema que vamos a tratar hoy. Se llama 2 alternativas para vivir. 2 alternativas para vivir. Se los voy a dar una vez más, ¿se acuerdan? Son 3 veces que se los tengo que decir y ya se acordaron. ¿Listos? 2 alternativas para vivir. Ya está, ¿verdad? Oye, quiero dar la bienvenida a mi hermana Alba, que ya está aquí. Si mis anteojos no me fallan. Es Alba. Es Alba en persona. Bienvenida, hermana. Una de las cosas que nos afecta a los seres humanos son las cosas que nosotros decimos y luego se nos olvidan. Voy a hablar un poquito más sobre eso. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ya estamos. ¿Sí me oyen? Excelente. Sin embargo, esas cosas que nosotros decimos y que se nos olvidan, no se le olvidan a las personas a quienes se las decimos. Sentimos que todo se derrumba alrededor nuestro cuando alguien nos dice, pero tú dijiste que, pero tú dijiste que, son palabras que alborotan todos nuestros nervios.
cuando las cosas que dijimos nos acusan o condenan, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No fue una ni dos veces que mis niñas se acercaron para decirme, papi, hoy sí vamos a ir a McDonald's, ¿verdad? Para desayunar. No, porque hoy tengo que trabajar. Pero tú dijiste que íbamos a ir hoy. Ya tengo un problema en las manos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos entre la espada y la pared? Nuestro texto nos va a ayudar para que podamos ver que existen dos maneras de vivir en esta vida. Una de ellas, voy a decir esto despacio, una de ellas nos pone en el lado opuesto de Dios, mientras que la otra nos une a su causa. Todo depende de cómo queremos vivir en esta vida. Una de las cosas que yo he dicho es que, y esto más que todo con mi esposa, le digo, me preocupa mi palabra. Cuando yo le doy mi palabra a alguien, me gusta cumplir, porque eso depende de cómo la persona me ve a mí. Y hay veces que ella me ha dicho, pero es que no puedes cumplir eso. Le digo, yo voy a hacer lo máximo para cumplir con mi palabra. Hay veces que se me olvidan las cosas. Y últimamente estoy preocupado por eso, porque más y más estoy viendo que, ojalá que no sea Alzheimer. Pero uno cuando llega a cierta edad empieza a fallar la memoria, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos la opción de escribir las cosas que prometemos o las cosas que decimos, ¿verdad? Porque son parte de la imagen que tienen los demás de nosotros. Cuando caminamos con Dios, tenemos el deber de mantener en mente quién es Él y vivir de acuerdo a cómo es Él, no cómo soy yo, pero cómo es Él. Cuando nosotros decimos las cosas, es mejor que las hagamos, porque el nombre de Él cuelga sobre eso. Yo sé que somos imperfectos, hermanos. Nosotros somos imperfectos y fallamos muchas veces. Ya, yo solo tengo que preguntarle a mis hijas cuántas veces les fallé y ellas me dan un catálogo. Entonces yo no les estoy diciendo a ustedes como alguien que es superior. Yo estoy aquí al nivel de ustedes. Pero yo tengo el deber de decirles a ustedes, esto dice la palabra de Dios. So, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Quiero ilustrar lo que estoy diciendo. Y la ilustración se llama dedicación. Dedicación. Dice, 56 patriotas norteamericanos firmaron la famosa Declaración de Independencia. Eso ustedes lo saben porque lo han leído en los libros de historia de Estados Unidos. La Gran Bretaña consideró el haber hecho esta firma, la firma de la independencia, un acto de traición. Así lo consideraron las autoridades allá en Londres, Inglaterra, que era un acto de traición. Y el rey Jorge III deseaba ver ahorcados a los 56 que firmaron el acta de independencia de Estados Unidos. Durante los 7 años que duró la guerra de independencia, el ejército británico, esto tómenlo en serio, el ejército británico no cesó en su propósito, aquí va, de perseguir, acusar con falsedad e incautar las propiedades de los firmantes. Es decir, que cuando ellos pierden
arrebata. Algunos además sufrieron encarcelamiento. Todo por su dedicación a la causa de Estados Unidos. Me encanta. También los que se unen a Dios en una alianza permanente. Tomen nota de esto les afecta a ustedes. También los que se unen a Dios en una alianza permanente pueden esperar que el enemigo, eso es, el enemigo de ustedes y mío, va a hacer exactamente lo mismo. Los perseguirá, encarcelará, acusará, etcétera, etcétera. No está limitado a eso, yo solo les estoy dando 3 ejemplos. Entonces debemos ser intencionales nosotros en nuestra decisión sobre el lado al que hemos decidido que le vamos a ser fieles. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo dice el canto? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Nos quejamos cuando nos hacen daño por el nombre de Cristo. Estaba este pastor allá en Honduras hace varios años. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a los misioneros que habían llegado con médicos, enfermeras, especialistas, etc. Y para ayudarle a la gente pobre allá en Honduras para que consiguieran un examen médico y medicinas y anteojos, etc. Y lo habían puesto a él para controlar al público, porque era bastante gente la que llegó. Pero algunos lo empujaban, otros lo insultaban, y él no hallaba qué hacer. Al día siguiente les dijo: yo renuncio, porque me han tratado tan mal y todo lo que quise es guardar el orden. Pero entonces una hermana le pregunta: ¿cómo? Dice: ¿no le gusta que le hagan mal por hacer el bien? Y él se quedó mudo. No supo qué contestarle a la hermana. Si queremos servir a Cristo, nos va a costar. Amén. Y si no estamos dispuestos a pagar el precio, hágase un lado. Porque se mira siempre, ¿no?, que la iglesia está dividida en 2 grupos. Unos están dispuestos a trabajar y otros están dispuestos a dejarlos. Hermano, esto viene de estudios que han hecho en la iglesia, de estudios y estudios y estudios, y dice lo mismo, que hay algunos en la iglesia que son trabajadores y otros son admiradores. Entonces, esta información nos puede servir para hacer cambios, ajustes o lo que ustedes quieran en el patrón de comportamiento nuestro. Si queremos servir a Cristo nos va a costar. A veces sudor. Y cuando nos cuesta sudor, eso está por lo bajo, ¿no? Pero a veces cuesta sangre. Sangre. Anoche estaba hablando ahí por la puerta con un niño que me dice: en la escuela están hablando de que deberían quitarle a los cristianos eso de que no pagan impuestos. Y dice: yo quisiera saber qué pasaría, dice, si nos quitan la excepción de impuestos, que no tenemos que pagar impuestos. Entonces yo le di un montón de explicaciones. Le digo: ¿contesté tu pregunta? Sí, dice. Solo me queda una que no estoy seguro si la contestaste o no, pero me dice: ahí va. Dice: ¿y si nos quitaran el no pagar impuestos? ¿Es cierto que la iglesia se vendría para abajo? Entonces le digo: no en todos los países la iglesia tiene ese privilegio. Le digo: el dueño de la iglesia es la persona más rica del cosmos. Amén. Gloria a Dios. Le digo: la iglesia no se va a venir para abajo si nos quitan el privilegio de no pagar impuestos.
Le digo, de hecho, le va a hacer un bien. Vamos a dejar eso ahí. Aquí hay una pregunta, y la pregunta dice, ¿consideramos un privilegio el costo que nosotros paguemos porque pertenecemos a la fila de nuestro Dios? ¿Lo consideramos un privilegio ser creyentes en Cristo Jesús? Yo diría que sí. Amén. Y esa pregunta yo la contesto de volada. Digo, claro que sí. Ajá. ¿Y cuando nos insultan? ¿Y cuando nos hacen esto y lo otro y lo otro? Amén. Ajá. Ya no tanto, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero hay siempre un costo para seguir a Jesús. Y Él dijo que nosotros deberíamos considerar el costo de seguirlo. Porque hay un costo. Muy bien. Tengan sus Biblias abiertas. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Amén. Muy bien. Tengan sus Biblias abiertas. En los primeros 2 versículos voy a hablarles a ustedes sobre la oposición a Dios. Uno pensaría que toda la gente en su sano juicio, toda la gente que es cuerda, y mi nieta me estaba diciendo el otro día, la chiquita esta de 9 años que viene conmigo, yo dije que yo era normal. Y ella dijo, abuelo, normal solo Jesucristo. Au. Fue lo que dije yo. Ouch. Yo pensaba que yo era normal. Pero ella dice, normal solo Jesucristo. Quiero que miren en sus Biblias. Lo primero que apunté ahí fue la palabras violentas. Palabras violentas. El texto dice, y aquí cito, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Estamos empezando a agarrar vapor en este texto porque empieza con una acusación, ¿verdad? ¿Cuál es la acusación? Dios dice que estos sacerdotes y el pueblo han hablado palabras violentas contra él. Ahora, yo estaba interesado en saber qué quería decir esto de la palabra violentas. Y entonces me metí en mi Biblia. Eso está en la Reina Valera 60. Así se los leí ahorita, ¿verdad? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ahora, la palabra hebrea para violentas, tomen nota aquí, es la palabra hazak. Tiene una Z, hazak, que es un verbo bastante fuerte, según encontré en el texto, y amplio en significado. El texto significa un montón de palabras y yo no las podía poner ahí porque no, vamos a salir de aquí a la 1 y ustedes ya quieren irse. Se traduce, aquí va, solo para darles unas ideas: fuerte, duro, audaz, violento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría haber dicho, vuestras palabras contra mí han sido fuertes, o vuestras palabras contra mí han sido duras, o han sido audaces, atrevidos. ¿Quién se atreve a decir insultos contra el Dios Todopoderoso? Pero como Él es paciente, tolerante, ha permitido eso. Pero ahora se los pone ahí delante de ellos para que lo miren, o se los trae a colación. La nueva versión internacional, yo estaba cotejando otras versiones, cómo traducen ellos ese versículo. Y la nueva traducción, la nueva versión internacional dice: ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Ustedes profieren
insolencias contra mí, dice el Señor. La Biblia DHH, Dios habla hoy, dice: entonces ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. La TLA dice de esta manera: pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan: ¿y qué de malo hemos dicho? ¿Qué de malo hemos dicho? Diálogo entre Dios y el pueblo. Aquí Dios acusa a su pueblo de haber dicho cosas contra él. Claramente, ¿verdad? Ustedes que son estudiantes de la Biblia pueden darse cuenta de que Él está acusándolos. Los acusa de haber dicho cosas contra Él. Pero el pueblo, tomen nota de esto, pero el pueblo no parece recordar haber dicho cosas contra Él. Es decir, ellos han estado chismeando contra Dios. Yo no sé, me parece a mí que el problema está a veces en que nosotros no entendemos a Dios. No entendemos por qué dice las cosas que dice. No entendemos por qué hace las cosas que hace. Estaba nevando en un estado y la nieve se seguía acumulando y seguía nevando y seguía nevando. Y entonces la gente ahí pensaron: es que Dios no se da cuenta que ya tenemos suficiente nieve. Por favor, dijo una señora, hagan que pare. Pero ¿quién puede parar la nieve? Solo Dios. Solo Dios. Entonces, como no entendemos a Dios, entonces lo criticamos. Y decimos, si Él es bien insensible, o decimos, Él no sabe, pero no debemos decir cosas así. Decimos que Dios no puede, como no siente dolor, Él no sabe lo que sentimos. Qué insensatez, qué falta de tacto decir cosas así. Dios creó, pónganse a pensar, Dios creó el cuerpo humano, el de la mujer y el del hombre. Amén. Algunos críticos piensan que Dios no pudo haber creado a la mujer, porque la mujer es muy compleja. ¿Y cómo Dios puede crear a una mujer? Todas las partes del cuerpo de la mujer son demasiado... Vamos a dejar eso. Entonces dicen, a la mujer la creó alguien más. ¿No han oído? Los hombres son de Júpiter y las mujeres de Venus. Pero Dios creó a la mujer y creó al hombre y creó a los bebés. Dios es sensible. Dios es sensible. Él sabe. Todo lo que Él hace es su intención hacerlo. Todo lo que Él dice, esa es su intención. Dios no habla por los dos lados de la boca. Lo que Él dice, eso es. Y nosotros, que somos sus criaturas, debemos aprender a recibir, a aceptar las cosas que Él dice y que Él hace. Él está por encima de nuestras críticas. No tenemos derecho de criticar a Dios porque nosotros no tenemos idea de lo que Él está haciendo. Los planes de Él los hizo desde antes de crear la creación. Está todo trazado. Ustedes no le pueden pedir a Él que cambie esto o lo otro. Él no va a hacer eso. La sabiduría de Dios es tan grande que Él ya programó desde la eternidad lo que va a pasar mañana. Yo estoy haciendo planes para mañana, pero no sé qué es lo que Dios tiene planeado. Mis planes a veces se van, se los lleva el viento, porque
conflictan con los planes de Dios. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Entonces nosotros tenemos que decidir si nosotros vamos a caminar con Dios, ser fieles al Señor y no hacernos parte de los que están criticándolo. Amén. Amén. Es decir, ellos han estado chismeando contra el Señor, pero ahora que el Señor los está confrontando, su memoria parece que no tiene sistema. De repente como que no se acuerdan que dijeron las cosas que dijeron de Él. El sistema de ellos se puso down cuando Él los confronta. No hacemos eso, esa es una de las excusas que nosotros usamos, ¿verdad? Fíjese que no me acuerdo. Usted prometió que hoy me iba a prestar el dinero que yo necesito. Sí, pero no, eso no me acuerdo. Dígame por este otro oído. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Es una de las herramientas que usamos. No, de eso no me acuerdo. Sabemos que no se acordaban porque dicen esto. ¿En qué hemos hablado contra ti? ¿Qué dice su Biblia? Dios dice, ustedes han hablado mal de mí. Ellos dicen, ¿en qué hemos hablado mal de ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Ahora el Señor se dispone a decirles qué es lo que ellos dijeron mal de Él. ¿Verdad? Sus Biblias son un excelente recurso para estar enterados de cómo opera Dios y cómo debemos operar nosotros. ¿No? Amén. Uno no se pone a chismear con todo el mundo que venga y dice, pues su Dios, esto y esto y esto y esto. Yo estaba orando y Él dejó morir a mi hermano. Ahora no quiero saber nada de Él. Esos son chismes. Y nosotros nos vamos a poner también a decir, pues tiene razón. Es un problema cuando a la gente se les olvida lo que han dicho, especialmente cuando se trata de un compromiso con el que no se ha cumplido, un deber que ya no consideramos importante, algo que dijimos y que no hacemos y que ahora estamos haciendo. Antes no lo hacíamos, pero ahora lo estamos haciendo. Y alguien está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué cambiaste? Pero una cosa es ser confrontados por nuestros hijos o por nuestros familiares o por nuestros amigos. Otra cosa muy diferente es cuando Dios dice, ven acá. Eso es diferente. Eso es diferente. Y algunas personas, cuando Dios dice ven acá, puede significar tantas diferentes cosas. Puede Dios ponerte en una cama en el hospital y a los médicos manos arriba. Y entonces dice, vamos a tratar tú y yo. Otras veces Dios te quita todo lo que tienes. Vamos a hablar tú y yo. Otras veces Dios te quita como hizo con Zacarías, le quitó la voz. Ok. Solo voy a hablar yo, tú me vas a escuchar. Ya. La filosofía de la oposición. Quiero compartir con ustedes lo que es la filosofía de la gente que se opone a Dios. El pensamiento, el raciocinio que ellos tienen en cuanto a Dios. ¿Cómo ven a Dios? En el versículo 14 vamos a mirar este raciocinio o esta filosofía de la oposición. Esto es lo que ellos dicen. Por demás es servir a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Es por demás servir a Jehová. La nueva
Eso está en la Reina Valera 60. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿de qué vale servir a Jehová? ¿De qué vale servir a Jehová? Servir a Dios no vale la pena, dice otra traducción. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Oh, estas preguntas son profundas. Significa algo, ¿verdad? Están diciendo algo. La Reina Valera moderna dice, servir a Dios no nos sirve de nada. Servir a Dios no nos sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Hay algo que se gana cuando se sirve a Dios? Bueno, según ellos, no se gana nada. Estoy preocupado por ese mensaje. Porque si los de Casa de Vida oyen decir que la mayoría de la gente piensa que no hay provecho en servir a Dios, tengo el temor de que todos tomen ese consejo y que quieran hacer lo mismo. Pero quiero decirles, amados, no hemos terminado el sermón. No me oyeron. No hemos terminado con el sermón. Esta pregunta de ellos, y se las puse de diferentes maneras, ¿verdad? Unos dicen en una versión, ¿de qué sirve? ¿Qué provecho se saca sirviendo a Dios? ¿De qué vale venir a la iglesia a orar? ¿Sirve de algo? Yo quiero que ustedes sepan que Casa de Vida ha orado por más de 5 años, constantemente. Nuestros cultos de oración llegaron tan bajo como 2 personas. Una vez en la oficina que teníamos alquilada en la 120, solo estaba mi esposa y yo. Y nosotros vivíamos en Villa Park. Y yo le digo a mi esposa, habemos más del mínimo requerido para la presencia de Cristo. Nosotros vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y desde entonces ese número subió. Y hasta el día de hoy, los días jueves, aquí tenemos un buen grupo de personas, más que 2. Y el Señor dijo, donde hay 2 o 3, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Y donde está la iglesia está la presencia de Cristo. Y donde está la presencia de Cristo no necesitamos más. Eso es. Aunque nos corten los impuestos, el no pagar impuestos, estamos bien. Estamos bien. Cristo es todo lo que tenemos. Y Cristo es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos, hermanos. En Él está, aunque estuviéramos en un desierto, Él va a llover maná sobre nosotros. Y va a llover carne y pan y todo lo que necesitamos. Estamos en estos días alrededor del mundo mirando que está aumentando el hambre. Está aumentando el hambre. Yo no sé qué es lo que viene en el día de mañana, pero Cristo está con nosotros. Eso es todo lo que yo sé. La pregunta de ellos, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Qué se gana sirviendo a Dios? Esta pregunta merece una respuesta. Pero la respuesta no tiene que venir de Dios, tiene que venir de nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los que debemos responder. Estos son los criterios humanos, ¿verdad? La gente que está diciendo que de nada sirve servir a Dios. Ellos son los que no le ven provecho a servir a Dios. Nosotros no pensamos igual. Nosotros no pensamos igual.
nosotros no pensamos igual. Solo tenemos dos alternativas: servir a nuestro Dios o servir a Satanás y al mundo. Esas son las dos alternativas. Nosotros estamos conscientes de que hemos hecho una decisión, de que nosotros vamos a caminar con nuestro Dios y le vamos a servir. Amén. Una de las cosas que han sido mi filosofía ministerial es que el pastor Neptaní no puede hacer todo el trabajo de la iglesia, que esa sería una locura. Yo estoy abierto a usar las manos y los talentos de todos ustedes. Quien quiera trabajar en Casa de Vida va a encontrar que el pastor está dispuesto a dejarlos. Ya he hablado con muchos pastores que tratan de hacerlo todo ellos. Y si no terminan locos, terminan enfermos. Si es que una sola persona no puede hacer todo el trabajo de la iglesia. No puede ser. Pero Dios nos hizo a nosotros un equipo. Amén. Para que trabajemos juntos. Por ahí tenemos fotos de hermanos trabajando en construir esta cosa. Y ellos fueron a la tienda, compraron el material, lo trajeron, instalaron sus máquinas allá afuera, trabajaron, cortaron, hicieron todo ese trabajo y ya creo que para las 9 de la noche ya nos vamos. Yo digo no, porque yo estaba ahí mirando. Yo estaba ahí mirando. Decisiones del corazón. Aquí está un grupo de personas que, basado en su filosofía humanista, así lo voy a llamar, su filosofía humanista, ha llegado a la conclusión de que hay dos categorías de personas que son bienaventuradas. Es decir, las personas que dicen que no vale la pena servir a Dios han llegado a la conclusión que hay dos categorías de personas que son bienaventuradas. Esa palabra bienaventurada quiere decir dichoso, feliz. El Antiguo Testamento llama a esto un macarismo, lo mismo que el Nuevo Testamento. Un macarismo es, dicho sea de paso, esa palabra se aplica también a Dios. Dios es bienaventurado, Dios es dichoso. Entonces nosotros nos estamos poniendo en esa categoría. Nosotros somos bienaventurados, dichosos, felices. Pero miren, aquí hay algo interesante. No cierren sus Biblias. Aquí hay algo súper interesante. Estos que dicen que no vale la pena servir a Dios, llaman bienaventurados, dichosos, felices a dos grupos. Aquí está. Primero, los soberbios. Dicen que los soberbios son dichosos. Y número dos, los que hacen impiedad. Los que hacen impiedad. Dicen, no solo prosperan haciendo el mal, pero tampoco son castigados por burlarse de Dios. Tampoco son castigados por burlarse de Dios. Y yo pregunto, ¿desde cuándo la soberbia y la impiedad son atributos positivos? ¿Desde cuándo? ¿Qué clase de gente es la que aprueba la soberbia y la impiedad como virtudes? No puede ser gente buena, ¿verdad? El salmista David dice de la soberbia, y aquí estoy citando al salmista David: quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Lo dice la versión Dios habla hoy, de ahí lo cité. Entonces el rey David está diciendo que el orgullo o la soberbia lleva al pecado. El orgullo o la soberbia no es pecado en sí, sino que puede llevarnos al pecado.
y no es una virtud. Igualmente sucede con la palabra impiedad. Es una palabrota, la palabra impiedad. Es la palabra hebrea rasha. Rasha, me gusta oír a los que hablan el hebreo, porque para hablar hebreo hay que usar un montón de saliva. Como dicen por ahí, saliva va, saliva viene. Para el hebreo se usa eso bastante. Ustedes lo oyen decir, yo digo, yo no tengo tanta saliva como para eso. La palabra rasha es una persona activamente mala. Es una persona activamente mala. Es una persona culpable. Es un delincuente. Gracias, hermano. Es la palabra inmoral, una persona que es inmoral. Es crimen que merece ser castigado. Solo les estoy dando una idea de lo que contiene esta palabra. Es la maldad no restringida que merodea el corazón humano. Rasha. Es un hecho ilegal en general. Sí, pero ellos están de acuerdo con hacerlo, aunque sea ilegal, etcétera, etcétera. Se puede poner más ahí sobre el significado de esta palabra, pero impiedad les da a ustedes una clara idea de que no es nada bueno. Y ellos están diciendo que los impíos o los que hacen impiedad son dichosos. Son dichosos. Debemos de consultar con la opinión de Dios sobre esto. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? El pueblo de Dios había regresado del cautiverio del cautiverio, 70 años estuvieron en el cautiverio. Jeremías, el libro de Jeremías, les anunció al pueblo de Dios que si no cambiaban su comportamiento, iban a ir al cautiverio por 70 años. Durante muchos años se levantaron falsos profetas contradiciendo el mensaje de Jeremías. ¿Y qué decían los falsos profetas? Los falsos profetas decían, no es cierto. A ustedes les vienen años de prosperidad, ustedes van a ser prósperos, van a ser gente rica, la agricultura va a ser bien, ustedes van a ser gente saludable, ustedes no tienen que hacerle caso a Jeremías. Pero Jeremías persistía en decir, esto dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios dice que algo va a pasar, sucede porque sucede. Amén. Todo lo que Dios dice es ley. Nadie lo puede cambiar. La gente puede hablar mal en contra de Dios. No pueden alterar, no pueden cambiar las cosas que Dios dice. Déjenme darles un ejemplo. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes me desobedezcan, ustedes van a morir. ¿Qué dijo el diablo? Ustedes no van a morir. Dios sabe que el día que ustedes hagan lo que Él les dijo que no hagan, ustedes van a llegar a ser como Dios. Ustedes van a ser dioses. Van a tener gnosis, conocimiento del bien y del mal. Cuando el diablo les dijo a ellos esa mentira opuesta a la verdad de Dios, que fue lo que llevó a Adán y Eva a meterse en camisa de 11 varas, fue cuando sucedió lo que Dios les dijo. El día que ustedes me desobedezcan se van a morir. ¿Se murieron Adán y Eva? Se murieron. Se murieron. Hay dos muertes ahí. Una es muerte física. La otra es muerte espiritual. Todavía estamos en un debate. Sabemos que Adán y Eva se murieron físicamente. Pero ¿dónde está Adán y Eva? Unos dicen que Adán y Eva están en el Hades. Otros dicen Adán y Eva están en el cielo. Van a tener a quien buscar cuando lleguen allá. Pregunten. ¿Está Adán y Eva aquí? Y si allá se escucha, aquí estamos, ya tienen su respuesta. Aquí, al
al cierre del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, porque ya llegamos aquí al cierre del Antiguo Testamento. Los cautivos que habían regresado del cautiverio, 70 años les dije que estuvieron en el cautiverio y ahora regresan. Ahí están. Todo lo que sufrieron, todo lo que pasaron, habían reconstruido el templo, habían reinstituido los servicios en el templo, pero seguían siendo tan pecadores como cuando el Señor los mandó al exilio. Estaban enemistados con el Señor, que los rescató de las tierras a donde sus enemigos los habían mandado. Dios los volvió a reunir. ¿Es verdad que hay alternativas para vivir? ¿Tenemos que ser pecadores o podemos ser gente santa? Ellos escogieron seguir siendo pecadores. Imagínense, hablar en contra del Dios que los rescató de todas las tierras a donde habían sido echados. Y ahora están hablando mal de Él. Estaban enemistados con Él. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero existe la historia del niño de jengibre, que el panadero hizo un pan de jengibre en forma de un muchacho. Y entonces lo hornó. Cuando abrió el horno dijo, ya está listo. Salió corriendo. Y él corrió hasta que llegó a un río. Y al llegar al río dice, ¿cómo voy a cruzar aquí? Porque yo soy de harina, no puedo meterme ahí. El lobo le dice, súbete a mi espalda, yo te voy a cruzar. Se subió en la espalda del lobo y empezó a cruzar el lobo el agua. Y cada vez que miraba que el agua le llegaba muy cerca, decía, me voy a mojar, le dice. El lobo le decía, súbete un poquito más arriba de mi cabeza. Y se subía más y más hasta que llegó cerca. Y de un trago el lobo se lo comió. Aquellos de nosotros que miremos a Dios como la amenaza, tenemos que darnos cuenta que la amenaza es el diablo. Y que todo el propósito del diablo es llevar cuanta gente pueda con él al infierno, porque no quiere estar solo allá. Pero la gente encuentra más divertido seguir al diablo que seguir a Dios. No hemos terminado. El segundo punto de mi sermón se llama los fieles de Jehová. Vamos a estar mirando los versos 16 al 18 y vamos a hablar sobre los fieles de Jehová. En primer lugar, que le temen. Los fieles de Jehová le temen. Debido a que una parte de sus paisanos tomaron la decisión de ser la oposición de Dios, otro grupo decidió seguir fielmente al Señor. Eso es casa de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Están despiertos. A este grupo, la palabra que los califica es la palabra temor. Son los temerosos de Dios. Ellos temían al Señor. Es una palabra grande en el Antiguo Testamento. Tenerle temor al Señor. La palabra hebrea para temor, aquí va, es la palabra yaré. Se escribe con Y y un acento en la E. Yaré. Este verbo significa, y aquí les voy a dar una lista corta de lo que significa el verbo temer. Significa temer, reverenciar, atemorizar, asustar, espantar, ser temido, temer a Dios, etc. Ahora quiero decirles que hay personas que han interpretado esa palabra como, ¿debo tenerle miedo yo a Dios? Bueno, hay que tenerle miedo a Dios correctamente. Es un miedo reverente. No es que le tenemos pánico a Dios, pero hay que tenerle temor a Dios. Dios le puede decir a tu corazón que se pare ahorita mismo y se para. Dios es el que puso tu cerebro como está. Y miren, estoy oyendo en los últimos días maravillas acerca del cerebro humano. Qué delicado es y al mismo tiempo qué fuerte. El cerebro humano es una maravilla. De hecho, dicen, es la maravilla más grande en el planeta Tierra.
El cerebro humano tiene ese montón parece que fuera una materia gris, le llaman, ¿no? Pero eso es lo que dirige todo el cuerpo. Sin eso, el cuerpo no sabe qué hacer. El cerebro controla el ritmo del corazón, del hígado, le dice a la sangre cuánto fluir, cómo fluir. El cerebro es todo. No quiere decir que el cerebro es lo más importante, pero el cerebro es el que dirige todo. Dios hizo el cerebro. Él hizo el cerebro. Y entonces, cuando hablamos del cerebro humano, estamos hablando de la obra de Dios. Él es el que tiene todo eso funcionando. El cuerpo tiene billones de partes y micropartes. Billones, literalmente. Y todo eso tiene que trabajar bien. Cuando ustedes pueden decir, me siento bien hoy, cuando yo les pregunte, ¿cómo están? Ustedes deben de decirme, ¿cómo se sienten? Si ustedes se sienten bien, entonces díganlo. Si ustedes se sienten mal, también díganlo. Porque es un milagro que alguien pueda decir, ahorita me siento bien. No tengo dolor, no tengo miedo, me siento bien. Considerando cuántas partes hay en su cuerpo que tienen que trabajar juntas para que ustedes se puedan sentir bien. Es de saltar de alegría y decirle, Señor, gracias. Hay tanto que puede salir mal. Hay tanto que de repente puede desarreglarse. ¿Saben lo que es dolor de muelas? Si eso es triste. Cuando uno se siente bien, es de estar cantando de alegría. El Señor es mi luz, mi Rey. Amén. Alabado sea mi Señor. Sí. El uso más famoso de esta palabra temor a Dios se encuentra en el Proverbios 1:7. A ver si me ayudan con esto. El principio de la sabiduría. Sí, algunos lo conocen. Cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo Isaac, Dios reconoció su temor a Jehová y lo detuvo. Dios solo quería saber si él le temía a Dios. Dijimos que no era tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Sino respeto, admiración, amor a Dios. Todo eso está contenido dentro de esa palabra, temor a Dios. Cuando la gente hace maldades allá afuera, está exhibiendo una falta de temor a Dios, una falta de respeto a Dios. Los ejércitos de antaño invadían ciudades, invadían colonias, invadían países. Y una de las cosas que ellos hacían es que agarraban a los infantes, a los bebés, los agarraban de los dos pies y los estrellaban la cabeza contra una roca. Atravesaban a las mujeres embarazadas con sus espadas. Dice, no entendemos por qué el ser humano se comporta a veces como una bestia, como una fiera. Pero lo tenemos hoy en día con nosotros. Hace 2 semanas este hombre mató a su mujer, sus 2 hijos y se mató él. Yo digo, hubiera hecho eso primero, matarse él, ¿verdad? Hubieran escapado los otros y fueron sus víctimas. ¿Por qué la gente actúa así? Porque no tienen temor de Dios. Un hombre no tiene derecho de matar a otro. Y sin embargo eso está tan común hoy en día. Dicen, como dijo el borrachito, la vida no vale nada. Parece que hemos llegado a ese nivel. Las personas que temen a Dios son consideradas como fieles y confiables. No solo fieles, pero fieles y confiables. Por ese temor son puestos delante o arriba o por encima de otras para que los juzguen. Es decir, las personas que temen a Dios, Dios los pone en lugares altos. Les da autoridad sobre otros. Hablaron, dice, cada uno con su compañero. Ya voy a llegar al final de este sermón.
Se trata de darse ánimo unos a otros frente al clima de incertidumbre. Estamos viviendo en esos tiempos, un clima de incertidumbre. Y estos que son fieles a Dios, que han hecho un pacto de fidelidad a Dios, están dándose ánimo unos a otros. Y que Dios un día esto va a traer el juicio sobre la tierra. No siempre van a hacer las cosas como están ahorita, pero hay un grupo de personas que han jurado lealtad a Dios. Y ellos dicen, animémonos, animémonos. Aunque se mire tan fea la cosa en el planeta, nosotros hagamos el bien. Hagamos las cosas como nuestro Dios manda. Y que Dios nos ayude. Seámosle fiel a nuestro Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. El remanente en Israel, y remanente quiere decir el pueblo chiquito, el pueblo escogido, el pueblo que ha decidido hacer el bien, aunque los demás hagan el mal. Nosotros estamos de acuerdo que vamos a hacer el bien. El remanente de Israel se comunicó para animarse en el Señor y serle fiel aún en días tan difíciles. Es exactamente lo que enseña el apóstol Pablo, hablando a los creyentes. Pero vosotros, dice él, nosotros no somos del día, nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Eso está en 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 11. Un libro de memorias. Aquí aparece la frase, un libro de memorias. La Biblia habla de este libro de memorias en diferentes lugares. Ojo, que esto nos conviene a nosotros. En el libro de Esther dice que al rey se le fue el sueño e hizo que trajeran el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran. En ese libro se escribía todo lo que la gente hacía, cosas buenas que la gente hacía, y por